En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de este segundo encuentro, de este segundo congreso, en la persona de la doctora Patricia, que es la decana de la Facultad de Odontología, que fue quien me cursó esta invitación, para poder transmitir un poco la experiencia que nosotros tenemos. Yo soy decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción, Paraguay. Soy decano del año 2011, ya son 8 años, y verdaderamente nosotros tuvimos una experiencia bastante positiva en un cambio curricular desde ese año que voy a ir mencionando, y por sobre todo el hecho de que estamos un poco distantes de la capital, 410 kilómetros para los disertantes internacionales, los que están de otro lado, y cuesta un poco más estar en la actualidad en los cambios de diseños curriculares, en los avances tecnológicos muchas veces, pero aún así quisimos, desde la creación de la carrera de odontología en el año 2008, son un poquitito más de 11 años, y verdaderamente quisimos, por sobre todo, calidad. En base a eso comenzamos a trabajar, por sobre todo, desde este momento importante. Cuando se creó la carrera, en el año 2011, ingresamos al proceso de evaluación diagnóstica de la ANEAES, la Agencia Nacional de Acreditación. En ese año 2011 todavía aún nosotros no teníamos egresados, teníamos hasta el tercer curso de la carrera, y dijimos, bueno, vamos a saber cuál es nuestra realidad actual, dónde estamos posicionados, qué queremos, para poder entrar posteriormente, una vez que tengamos egresados, en el proceso de acreditación. Fue así que hicimos todo nuestro proceso. La evaluación diagnóstica tiene todo el mismo proceso de una acreditación, solamente que no tiene el informe final de acreditación o acreditación postergada, es solamente un informe final, y ese informe final ese dictamen del informe final nos dio un punto muy importante. ¿Qué pasó? Nos dijeron, no, ustedes tienen que cambiar su metodología de trabajo, su plan curricular, su currículum. Tienen que pasar de objetivos a competencias. Y ahí vino nuestra primera crisis. ¿Qué era objetivo? ¿Qué era competencia? Nosotros odontólogos sabemos mucho de dientes, sabemos mucho de esas cosas, pero como directivos muchas veces no sabemos ni nos inmiscuimos en la suficiente cantidad o con la fuerza que tiene que hacer en la parte curricular. En muchos casos contratamos magíster, doctores en educación, pero no conocemos casi nada y dejamos que ellos nos guíen o nos orienten, pero dejamos todo en manos de ellos. A partir de ahí, tomando ya la cabeza del decanato, dije no, nosotros tenemos que saber como odontólogos y como directivos debemos de manejar también lo que es el currículum. No podemos dejar todo en manos de esos especialistas del área de educación que son muy buenos, pero que no conocen nada de lo que es la odontología. Y hay que mezclar, hay que amalgamar esas dos cosas para poder coincidir. Ahí que contratamos a una persona, una especialista, una magíster en educación, a quien le tomamos y comenzamos de la mano a caminar. Ese cambio de lo que era el currículum por objetivos a un currículum por competencias ha creado una crisis bastante fuerte dentro de la institución. Por eso en este enfoque dice, entender la importancia de fortalecer y propiciar el vínculo entre nuestra institución y el ambiente laboral implica dar al estudiante mayores herramientas para enfrentar variables que se les presenten en el contexto de trabajo. ¿Qué es eso? Nuestros docentes, todos formados en el currículum por objetivos, no sabían nada de lo que era competencias. Muchos de ellos médicos, situación más difícil con el perdón de los médicos, pero verdaderamente siempre es más complicado tratar con docentes médicos porque son un poco más cerrados. Teníamos bioquímicos también, que también tenían ese mismo inconveniente. Comenzamos a trabajar en ese proceso desde el año 2013. Diseño curricular. Lo primero que hicimos fue el cambio del diseño curricular. Era trabajar todo de cero. Y para trabajar todo de cero conformamos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que en su 80% estaba conformado por odontólogos, docentes de nuestra facultad y un 20% especialistas del área de educación.
O sea, la mayoría eran docentes, odontólogos y 2 médicos, pero que teníamos que comenzar con el primer diplomado en evaluación por competencias. Tomamos 30 docentes de la facultad para que hagan ese diplomado de 120 horas, un fin de semana al mes, para que conozcan lo que era la evaluación por competencias. Y tuvimos muy buenos resultados. Esos 30 docentes fue con quienes nosotros iniciamos este proceso de transformación, porque son los docentes los que deberían de comenzar a trabajar en eso y comenzar a conocer para que puedan tomar esto como una expectativa, como algo para la vida. Trabajamos en el análisis de la misión, visión de la institución hasta encontrar los objetivos propios de presentar en el modelo de la facultad ante los estudiantes. O sea, modificamos misión, visión, perfil de egreso, plan de estudio, sistema de evaluación, pero fue un proceso gradual. No lo hicimos todo de una vez, pero lo iniciamos de esa forma. Y acá va cronológicamente lo que fuimos haciendo. Primero hicimos el ajuste del perfil de egreso, que evidentemente tenía muchas deficiencias. Lo modificamos al enfoque por competencias, porque como creo que entre ayer y hoy ya se estuvo hablando de eso, se cambia hasta el infinitivo a lo que es al hacer. La conversión de horas pedagógicas a horas reloj, que era otra deficiencia que teníamos, era de 40 minutos, convertimos a horas. La incorporación de asignaturas complementarias, que no teníamos como tal en aquel momento. La incorporación de algunas asignaturas básicas que el modelo nacional de ANEAES nos pedía, que nosotros no teníamos y que fuimos incorporando. El ajuste en las horas de extensión y pasantía supervisada, que también pedía el modelo nacional, y que nosotros teníamos un desfasaje principalmente en las horas de extensión, pocas horas de extensión, mayor horas de pasantía, que hicimos una reducción. Y aquí viene lo importante, el plan de estudio del proyecto académico, que era lo que nosotros queríamos adecuarlo al modelo nacional, pero con el enfoque por competencias, que era lo principal. El programa de estudio, que todos los programas de estudio hablaban de objetivos generales, objetivos específicos, era tomarle a cada encargado de cátedra, comenzar a trabajar con ellos uno a uno para que puedan hacer las modificaciones. Y esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque los docentes no entendían en principio, no sabían qué se refería, no entendían por qué esa modificación. Ellos tenían solamente una expectativa ya creada desde la época de facultad, entonces era el momento de crisis. Metodologías de enseñanza y estrategias de evaluación. Otro punto muy importante, hacerle comprender al docente que pasar de un docente transmisor de conocimientos a un docente facilitador, que es lo que nos pide la evaluación por competencia o el currículum por competencia específicamente. Las estrategias de aprendizaje, de aquellas famosas clases magistrales que en la mayoría, prácticamente un 80% de nosotros teníamos, al enfoque actual, que es una clase mucho más didáctica, dinámica, más facilitadora para el estudiante. La reestructuración del reglamento de evaluación, otro punto importante, porque nuestro reglamento de evaluación solamente hablaba de 3 pruebas parciales, una prueba final, un porcentaje que valían las 3 pruebas parciales. Todas las pruebas parciales, prácticamente en un 90%, eran todo de múltiple selección, eran exámenes parciales tal cuales, esos característicos exámenes parciales de múltiple selección, de cita completa, y hasta ahí llegaba nuestro sistema de evaluación. Y aquí viene lo importante, el enfoque por competencias. ¿Por qué es muy importante? Porque modifica todo, modifica la forma de aprender del estudiante. El estudiante es el centro de este enfoque por competencias. El docente tiene que facilitar o vivir para el estudiante. Cambiar ese enfoque que tenía antes, que era el docente, el amo y señor de la cátedra, y que podía tranquilamente disponer de todo lo que quería, el mecanismo de evaluación, la forma de enseñar. Ya no es solamente acumular conocimientos,
O sea, el docente transmite conocimiento, el estudiante tiene que adquirir ese conocimiento y cuanto más adquiere, mejor para él. Y por sobre todo la forma de evaluar. Estos tres parámetros son los que cambian en el enfoque por competencias. Y veamos esto. El enfoque basado en competencias no es un método, no es un método o una estrategia, es una manera de concebir programas de formación que implican nuevas formas de planificar, de enseñar, de aprender, de evaluar y de gestionar currículum. O sea, cambia toda la expectativa del docente desde la forma de planificar, cosa que siempre es difícil para nosotros profesionales del área de la salud. No queremos hacer la planificación de nuestras clases. Mezclamos muchas veces lo profesional con la docencia y acá es ambiente que tenemos que conocer, que es la docencia pura. Es diferente al ambiente privado o al ambiente de nuestro profesional. La forma de enseñar modifica, la forma de aprender del estudiante y por sobre todo la de evaluar. Y aquí hay un cuadro comparativo que voy a ir pasando rápidamente del enfoque por objetivos con el enfoque por competencias. ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué ese cambio tan radical? El aprendizaje por sobre todo dice, objetivos de un nivel taxonómico poco elevado, conocer y comprender. Llegamos hasta el segundo nivel, que es conocer, transmisión de pensamientos, transmisión de conocimientos y hasta comprender. Pero no llegamos en el enfoque por competencias donde nosotros llegamos a un ambiente mucho más elevado, que es la de analizar, sintetizar y por sobre todo resolver problemas, resolver casos clínicos, realizar estudios de casos, perdón. Procesos intelectuales simples. Llegamos solamente hasta el segundo nivel, como lo dije, mientras en el enfoque por competencias uno tiene que darle al estudiante situaciones problemáticas que pueda resolverlos, lo que va a poder llevarlo posteriormente a su trabajo profesional. No es solamente darle lecciones de conocimiento, de memorización, sino también que pueda resolverlos. Ese es el enfoque que va cambiando al realizarlo, ese enfoque por competencias. Aprendizaje recortado por segmentos. Es otro punto del enfoque por objetivos. Yo solamente aprendo lo que el docente me dice, esa parte que él quiere que yo aprenda, hasta ahí llega mi conocimiento. Mientras que el enfoque por competencias debe inspirar al estudiante a conocer más cosas de lo que verdaderamente tenía como conocimiento de clase. Y otro punto importante, en el enfoque por objetivos está centrado en el producto del aprendizaje. Mientras que en el proceso por evaluación por competencias se hace solamente el hacer, el saber hacer y el saber ser. El tercer punto importante que creo que se habló mucho también, el aspecto actitudinal, cosa que en el enfoque por objetivos no se mide en ninguno de los parámetros. El enfoque disciplinar, principalmente por objetivos, pero lo que nosotros estamos captando más y queremos enfocarnos más en el curricular global. Es lo que se habló recién también en la interdisciplinariedad, en trabajar entre asignaturas y asignaturas o entre cátedras y cátedras. Eso es un enfoque por competencias. En el enfoque por objetivos más centrado en la ejecución de ejercicios y no apunta necesariamente a la resolución de situaciones prácticas de problemas. Lo que dije, resolución de casos clínicos, resolución de problemas que pueden presentarse en una situación dada en el consultorio. Y en el enfoque por objetivos, entonces, programas de estudio concentrados en productos de aprendizaje, mientras que en el enfoque por competencias centrados en procesos y productos de aprendizaje. Y ahí viene la palabra más que importante de la evaluación por competencias, el proceso. Lo que importa es el proceso que realiza el estudiante durante todo el año académico, durante todo el año lectivo, y no solamente lo que hace en ese examen final o en esa prueba parcial, que es lo que nosotros medimos en el enfoque por objetivos. Evaluar por competencias supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con evidencias que puede realizar las tareas y las competencias exigidas. Hablamos de instrumentos. ¿Cuál es el instrumento más utilizado en el enfoque por objetivos? Las pruebas de múltiple selección, no múltiple choice. Es agarrar y aprender, A, B, C, D, ahí está mi respuesta. Ese es el enfoque normalmente, tipo de pruebas que normalmente más se realizan.
También las pruebas de completa, las pruebas de cita o los ítems, los instrumentos de cita. Teníamos un docente que realizaba un examen de 100 puntos, hacía 10 preguntas, cada pregunta valía 10 puntos, pero nadie sabía qué medía él en ese un instrumento que era una pregunta. Le preguntaban los estudiantes, doctor, ¿por qué? ¿En dónde me equivoqué? No le pusiste la palabra X, por eso te saqué los 10 puntos. Y el estudiante, en vez de realizar 100 puntos, realizaba 10 puntos, 20 puntos, por equivocarse en una palabra que ese docente quería que le pongan ese. Entonces comenzamos, fue uno de nuestros docentes que más crisis nos causó en ese momento, con el cual tuvimos que trabajar más en crear sus propios indicadores, sus propios criterios y cambiar su metodología de evaluación. Hoy ese docente, y quiero comentar también, el mismo docente es un señor que ya tiene más de 60 años en aquella época, ya era una persona ya mayor, que evidentemente, con eso no digo también que las personas de 60 años ya son muy adultas, pero que normalmente son más difíciles de tratar y de modificar ese estilo de evaluación que tenían. Porque yo siempre hice así, porque a mí siempre me salió bien así, ¿por qué voy a cambiar ahora que ya estoy llegando a mi época un poquitito? Pero conseguimos. Ese mismo docente ahora emplea diferentes tipos de instrumentos, lista de cotejo, rúbrica, estudio de casos clínicos, portafolio, diferentes instrumentos. Pero, ¿cuál es el punto importante en esto? Que el docente fue capaz de transformarse. Si él no se mostraba abierto, cosa que nosotros creímos que no iba a pasar, es más de una vez se nos pasó, bueno, ¿por qué no le mandamos, no se va a otro lado y traemos otra persona nueva que por lo menos podamos con ella trabajar mejor? No. Consiguió y es uno de nuestros docentes verdaderamente más responsables en este momento en el cumplimiento de todo lo que es la evaluación por competencias. Entendemos por competencia el buen desempeño en contextos diversos y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas y procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Otro punto importante es la parte de actitudinal. ¿Cómo medir? ¿Cuándo medir? ¿Por qué medir? Muchos docentes preguntaban, ¿por qué yo tengo que medir su parte actitudinal? Si eso no es lo que él tiene que saber para poder ejercer la profesión posteriormente. Eso no le va a dar conocimiento. Él tiene que aprender de endodoncia, tiene que aprender de ortodoncia. Eso es lo que tiene que saber. No hay que por qué medir eso. Eso no le va a dar plata, eso no le va a redituar posteriormente. Y era todo un proceso de cambio que fuimos implementando con el pasar del tiempo. Es necesario salir de las pruebas memorísticas y repetitivas para poner a los estudiantes en situaciones en las cuales requieran usar una serie de habilidades derivadas del dominio de información específica para resolver una situación real e inédita. Esto es lo que engloba la evaluación por competencias. Someterle al estudiante a una situación que pueda él resolverlo. Esa misma situación posteriormente lo va a poder realizar en el consultorio, en el momento que se encuentre entre el paciente y él como profesional y pueda realizarlo. Bueno. Y aquí viene la parte ya nuestra, que es la implementación. ¿Cómo lo fuimos haciendo? Primeramente con la capacitación sistemática sobre currículum basado en competencias de los docentes. Dije, tomamos 30 docentes, hicimos no obligatoriamente, sí tomamos a aquellos docentes que querían, le hicimos un plan de 7 meses de un diplomado, de una capacitación, lo hacíamos un fin de semana al mes y fuimos tomando. Cada uno sin implementarlo, eso fue recién en el 2013. Hicimos el siguiente año una misma capacitación sobre currículum por competencia. Nos dimos cuenta que ahí fallamos, hubiésemos hecho primero lo del currículum, que se entienda bien lo que era el currículum por competencias y después hacerlo la evaluación por competencias o hacerlo a la par. Hicimos ambos, tuvimos muy buenos resultados con esos grupos de 30 docentes que tomamos para esos 2 años seguidos. Creamos el Departamento de Asesoría Pedagógica para el acompañamiento permanente y sistemático a los docentes. Y ahí vino una parte muy importante, porque durante la capacitación ellos aprendieron algunos instrumentos de evaluación, no todos, pero era posteriormente implementarlo en el aula. ¿Y cómo hacer ese acompañamiento? Lo hizo ese Departamento de Asesoría Pedagógica.
Los estudiantes, o sea, los docentes, antes de tomar sus pruebas escritas o sus instrumentos, llevaban asesoría pedagógica que debía de visar ese examen o esa prueba o ese instrumento antes de ser aplicado a los estudiantes. A la par de ese instrumento que iba a estar utilizando, también debía de evaluar esa asesora pedagógica cuáles fueron una lista de cotejos, los criterios si fueron cumpliendo. Desde el encabezado, desde el logo de la facultad, el logo de la institución, el membrete, todo eso era evaluado por una lista de cotejos que en el momento era puntuado por la asesora pedagógica que le entregaba al docente y el docente tenía su propia evaluación de su prueba o su instrumento cual estuvo utilizando. También planificación. Todos los programas y las planificaciones al inicio del año pasaban a asesoría pedagógica y había una entrevista encargado de cátedra, docente titular de la cátedra con la asesora pedagógica y nuevamente una lista de cotejo con lo que cumple, no cumple y con una posterior evaluación a eso. O sea, el docente sabía en el momento si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo. Inclusive en muchos casos, en los instrumentos de evaluación llevaba en un formato digital, se modificaba en el momento antes de ser aplicado. La creación del Departamento de Bienestar Estudiantil ya en el año 2013, eso nos ayudó mucho en el hecho principalmente de que los estudiantes puedan comenzar a decirnos qué pasaba dentro de cada asignatura o dentro de cada aula o dentro de cada cátedra. Porque muchas veces los estudiantes tienen miedo de decir que el docente fulano de tal, su prueba no es la correcta o en el momento de aplicarlo modifica o no realiza su planilla de proceso o no hace el proceso durante el año. Entonces los estudiantes comenzaron a abrirse, creamos el grupo denominado Consejo de Delegados de Curso, donde nos reunimos decano, directores académicos, director administrativo, todas las máximas autoridades de la facultad, con un delegado de curso de todos los cursos, 2 veces al mes, donde tratamos todos los temas relacionados, no solamente a la parte académica, sino también a la parte administrativa. Y eso nos ayudó mucho al hecho que los estudiantes comiencen a hablar, comiencen a decir lo que sentían, comiencen a manifestar sus quejas y reclamos, que en el 90% de esas reuniones eran quejas. Siempre eran quejas. Que el doctor fulano de tal no tiene esos indicadores, que el doctor fulano de tal no nos mostró nuestro examen, que no hizo la retroalimentación posterior al examen. ¿Por qué? Porque los estudiantes comenzaron a ganar experiencia en lo que era la evaluación por competencias. ¿Qué pasa hoy? Hoy los docentes deben enviar, por ejemplo, si van a realizar una prueba oral, que lo seguimos haciendo, los indicadores y criterios que van a tener en cuenta para evaluar. Los estudiantes ya tienen cuáles son los indicadores que van a ser evaluados en su prueba del día de mañana. Si no lo hacen, los mismos estudiantes son los primeros en manifestar sus quejas porque no lo hizo el doctor fulano de tal. O sea, hasta ese punto estamos llegando que el estudiante toma tanto esto que exige al docente que el docente tenga los criterios y los indicadores que van a ser evaluados en ese examen o en esa prueba o en ese instrumento que va a aplicar el día de mañana o en el día de hoy, como sucede en algunos casos. Evaluación que realizan los estudiantes a los docentes. Esto es un punto también que nosotros insistimos, por eso creamos un proyecto que se llama Evaluar para Mejorar, que en este año va por el 6º, acá dice hasta el número 5, este año ya es el 6º, son 6 años que estamos implementando, en el cual hacemos la evaluación, la triple evaluación denominamos, evaluación del estudiante al docente, evaluación del docente, en muchos casos a los directivos, o sea, a los directivos, y la autoevaluación de los docentes. Con la autoevaluación de los docentes tuvimos muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque comenzamos a comparar los resultados que salían de la evaluación de los estudiantes a los docentes. En la mayoría de los casos coincidía con la autoevaluación de los docentes. Significa que los docentes conocían sus debilidades y plasmaban en el documento. Esa misma debilidad nosotros veíamos que los estudiantes también escribían sobre sus docentes. Entonces comenzamos a trabajar desde asesoría pedagógica para comenzar a corregir eso.
También tuvimos muchos docentes que no reconocen sus debilidades. Y eso se contrastaba totalmente porque el estudiante decía A y el docente en su autoevaluación decía Z. Dos extremos muy diferentes que evidentemente algo estaba fallando. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí va, observación de clases teóricas y prácticas en base a indicadores bien elaborados. Comenzamos a hacer las observaciones de clases. Entra desde el decano, vicedecano, director académico, asesora pedagógica, en cualquiera de las clases, tanto teóricas como prácticas, de cualquier asignatura, en cualquier momento, sin avisarle al docente. El docente puede un día llegar a clase y encontrarse con la asesora pedagógica, con el director académico en clase para escuchar su clase teórica o para ir a su clase práctica a ver cómo están haciendo. Y eso modificó y generó muchas crisis también en algunos docentes, pero a hoy ya es algo rutinario. Son 6 años que estamos implementando y el docente actualmente inclusive ya pregunta, ¿cuándo se van a ir a observar mi clase? ¿Cuándo se van a ir a evaluarme? Porque es un mecanismo de motivación en muchos casos para que el docente pueda tener. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se evaluaba en esas clases? Había una lista de cotejo donde evaluábamos desde la presentación, si presentaban el perfil de egreso en su clase al iniciar su clase, si presentaban las competencias genéricas relacionadas a esa clase que tenía, a esa unidad que tenía que desarrollar, si presentaban las competencias específicas relacionadas de su contenido, de su unidad, de su contenido programático con la unidad que iba a desarrollar, si hacía un cierre con una evaluación, ya sea sumativa, ya sea formativa, si hacía una conclusión y si hacía por sobre todo la retroalimentación. Entonces el estudiante tenía y tiene hasta hoy ya un plan diseñado para cada clase teórica o para cada clase práctica. También todos los trabajos realizados en clínica y en preclínica tienen una lista de cotejo y unos indicadores que son evaluados clase por clase. No son evaluaciones solamente parciales, sino son evaluaciones clase por clase que se va haciendo. Y eso se va sumando durante todo el año. ¿Qué hace el estudiante ahora? Sabe que si durante el año trabaja bien, prácticamente tiene ganado la aprobación al siguiente año con todo lo que estuvo realizando durante el año, y el examen final, que es una obligación todavía dentro de la facultad, lo da por hecho que puede aprobarlo. Evaluación del desempeño de funcionarios, también lo realizamos. Esa evaluación de desempeño lo realizan los estudiantes, lo realizan los docentes y lo realizan también los directivos. Y la evaluación a nosotros directivos también lo realizan los estudiantes, lo realizan los docentes y lo realizan los funcionarios. Pero no termina solo ahí. Hacemos posteriormente un informe final y lo vamos entregando, por ejemplo, a los docentes en una hoja en el cual se le deja por escrito las fortalezas, las debilidades y también algo bien filtrado y bien analizado. Porque en muchos casos, y hay que ser sinceros, los estudiantes escriben algunas cosas que son fuera totalmente de contexto, que no tienen nada que ver con el sistema de evaluación o con lo que nosotros estamos queriendo hablar de la parte académica. La avisación de las pruebas que ya mencioné, que es cada prueba, ya sea cada instrumento de evaluación que vamos a implementarlo, debe pasar sí o sí por asesoría pedagógica con la firma correspondiente y con la avisación y con la aprobación y la evaluación posterior. La evaluación participativa e implementación de los proyectos de extensión e investigación. Con la evaluación y con el currículum, sobre todo por competencias, fortalecimos mucho las direcciones de extensión e investigación. Y el trabajo entre la parte académica, extensión e investigación se está cerrando cada vez más. Ese trabajo en conjunto, esos tres pilares que tiene la educación, están trabajando en conjunto actualmente en 5 proyectos, que son proyectos mancomunados que estamos realizando durante el año y que en algunos casos ya está llevando más de 4 años de ejecución. La creación del departamento de áreas afines, eso también fue posterior a la implementación del currículum por competencia y la evaluación también. El análisis de los programas caso por caso a partir de este departamento.
los vacíos de contenidos, los contenidos repetitivos que encontramos en muchos casos, asignaturas que daban la misma unidad en el segundo, en el tercero y en el cuarto, y era el mismo contenido programático prácticamente, y nos dimos cuenta, entonces tuvimos que definir entre todos los del área, por ejemplo, de endodoncia, los del área de ortodoncia, el área de ciencias básicas, quién iba a estar aplicando esta parte del contenido programático para no volver a repetirlo en los siguientes años. La aplicación de la rúbrica como instrumento de evaluación a los docentes, que eso es un punto creo que muy importante, que ya es una cuestión casi rutinaria dentro de la facultad. Bueno, y el año pasado hicimos esto. Comenzamos a evaluar el grado de implementación y el grado de compromiso que tienen los diferentes estamentos. Y vean ustedes, trabajo en equipo. Los docentes son los que están en punto verde, los directivos son en punto rojo. Vean ustedes, en grado excelente, el docente cree que es un 88%, ¿sí está bien? 86% cree que se está trabajando en equipo. Significa que a 5 años todavía debemos de seguir insistiendo con los docentes por sobre todo el trabajo en equipo. Hay algunos que están comprometidos, algunos que no. Esta encuesta que se hizo con la totalidad de los docentes. Ninguno de los docentes fueron excluidos, tampoco directivos. Organización de las acciones ejecutadas en la institución. Vean ustedes, en un 72% de los docentes y en un 80% de los directivos. Quiere decir que debemos de seguir insistiendo en la organización, por sobre todo en las acciones que ejecutamos, que en muchos casos nos dimos cuenta los docentes no están comprometidos. Necesitamos mayor compromiso y eso se refleja en este resultado por sobre todo. Existencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad que busca el cambio continuo, la innovación para la satisfacción de los clientes. Y vean ustedes, los docentes en un 56%. Debemos de seguir insistiendo, debemos de seguir trabajando en esto, por sobre todo en que vea que el aseguramiento de la calidad, que ese proceso que nosotros vamos a volver a iniciarlo el año que viene, debemos de fortalecer, porque los docentes son parte principal en un proceso de acreditación, en este caso de reacreditación. Desarrollo de nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje activo con la implementación de currículos basados en competencia. Vean ustedes, docentes 56%. Debemos de seguir insistiendo, todavía no llegamos a un plan óptimo. Hay muchos docentes que necesitan todavía inmiscuirse en eso, por más que la aplicación se nota los cambios en los exámenes, en las pruebas parciales, en los instrumentos, en el contenido programático, en la planificación, pero esto es solamente un paso más que debemos de seguir realizando con el pasar de los años. Desarrollo de nuevos estilos de evaluación con la implementación del currículum basado en competencias. Enfoco principalmente la parte docente porque es la parte que más nos toca a muchos de los que estamos acá, que es la parte nuestra propiamente dicha. 78% de los docentes. Quiere decir que están aplicando nuevos instrumentos, pero que aún no es en su totalidad. No es todavía algo sistemático. Planificación con enfoque en competencial de las actividades académicas por parte de los docentes en un 83%. Sí notamos mucho, la planificación es un hecho dentro de la facultad, ya es algo normal, los docentes no tienen ningún inconveniente en eso. En muy pocos casos son rechazadas algunas planificaciones. Las variaciones de las planificaciones durante el año se comunican a dirección académica, asesoría pedagógica, cosa que es muy normal que suceda y eso el docente está bien catalogado con eso. Adecuación y pertinencia de los programas desarrollados en la carrera de odontología en un 83%. Están bien adecuados, están compenetrados y los planes y programas recién el año que viene vamos a modificarlo con la nueva resolución que sacó la ANEAS, con la incorporación de las asignaturas optativas y con la disminución de la carga horaria con referente a las materias principalmente básicas y profesionales, que hay un cambio en eso desde la ANEAS. Preparación recibida por los egresados de la carrera de odontología. Pueden ver ustedes, por ejemplo, hicimos una encuesta con 25 empleadores donde trabajan nuestros egresados y a los propios egresados. Y vean ustedes, en un 70% creen los empleadores que los egresados de la carrera
tienen las competencias necesarias para poder desarrollarse en el ambiente. La instalación de la cultura de la evaluativa en todos los actores educativos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción para mejorar el aprendizaje de los estudiantes es un hecho. Los estudiantes están contentos con eso. Los estudiantes, y a flor de ser sincero, son cada vez más exigentes, cada vez exigen más derechos, principalmente en el enfoque de la parte evaluativa, que es lo que ellos normalmente más les interesa en el momento, saber cómo me van a evaluar, qué me van a evaluar, cuáles son los criterios que me van a tener en cuenta. La parte actitudinal evidentemente se ha incorporado y ellos saben que esa parte actitudinal les suma puntos en términos bien sencillos y prácticos y eso les ayuda a ellos para seguir creciendo. Y por sobre todo, la parte creo que más difícil fue la modificación y el cambio del paradigma de los docentes, por sobre todo en la evaluación por competencia, que es un aspecto que creo que debemos de seguir mejorando, debemos seguir inculcando. Seguimos con nuestros diplomados y nuestras capacitaciones en evaluación por competencias. Vamos por el 4º año. Tenemos incorporado docentes de otras asignaturas. Hicimos también aquí en Asunción con la Facultad de Enfermería y vamos haciendo en otros lugares para tratar de inculcar y de incorporar eso en las diferentes unidades académicas, la evaluación por competencia, que creo que porque también existen muchos detractores, algunos que ya quieren modificarlo, pero está instalado y tenemos muchos años aún para seguir trabajando en eso. Dentro mismo de Paraguay, dentro mismo de las carreras de odontología, la evaluación por competencias es todavía muy inicial. Muy pocas son las facultades que estamos trabajando en eso. Creo que desde nuestra facultad madre, que es la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, está comenzando a trabajar en eso y creo que es un punto muy importante para que nosotros que ya estamos un poquitito más adelantados en eso podamos trabajarlo más consistentemente y lo volvamos por sobre todo, lo sistematicemos, que es la parte más difícil del momento para nosotros como facultad, porque es lograr que el 100% de los docentes, el 100% de los egresados, el 100% de los estudiantes, por sobre todo, tomen esto como algo ya diario, como algo ya normal y que sea ese cambio del enfoque por objetivos al enfoque por competencia pueda conseguir ese cambio que nosotros queremos, que el estudiante no solo sepa, sino sepa saber hacer y sepa saber ser, que es la parte más importante de este enfoque nuevo. Esta es nuestra experiencia, este es lo que nosotros vivimos como facultad. Quisimos traerlo acá y agradecer nuevamente al Congreso, al comité organizador por este espacio que nos cedieron.